¿Cómo se puede plantear la muerte y la pérdida en un audiovisual? El cine nos transmite muchas cosas, desde amor, adrenalina, vértigo, incluso cosas que tal vez nunca nos hemos planteado. Pero más allá de lo que sea, lo que tienen en común es que nos identifica como humanos, y no existe mayor experiencia humana que el sentimiento de la pérdida. Al principio del videojuego A Link to the Past, nosotros como el personaje de Link encontramos a nuestro tío, este sujeto, moribundo, y nos dice sus últimas palabras. Y el juego utiliza sus medios para mantener un cierto drama. Luego vemos la recreación animada de GoRaptor de esa escena y cobra un sentido más fuerte. Link, I didn't want you involved in this. I told you not to leave the house. Take my sword and shield and listen. Y aunque su versión resalta la forma absurda del modo de cómo nos enseñan las mecánicas del juego, y sobre todo el misterio de sus últimas palabras, lo que hace es reforzar el sentimiento original de la escena con elementos del audiovisual. Zelda's my what? Zelda's my what? La muerte está en todos lados. ¡Ahí está! A veces deseada y otras veces negada. ¿Pero alguna vez se detuvieron a pensar en la importancia de estas? Pueden servir para diversas situaciones y aún así se trata del mismo recurso: alguien falleciendo. Hablar sobre las muertes que se presentan en muchas obras audiovisuales es difícil sin hacer spoilers, pero trataré de mantenerme a raya. ¿Quién diría que hablar de la muerte iba a ser difícil? Pero no se preocupen, ustedes confíen que iremos juntos por el camino amarillo del conocimiento y sentir la pura pena de... Bien gente, al grano, que hoy andamos pesados. La visión de la muerte. La gran diferencia que hay entre cualquier muerte en una obra se basa en el cuándo de la historia, por quién o qué, quién se muere y con la variación, obviamente, del contexto de la obra. Si nos vamos a En búsqueda del soldado Ryan, sabemos que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y obviamente va a haber soldados caídos. La película podría tratar las muertes de los soldados como algo de fondo y solo seguir a los protagonistas, pero en vez de eso, Spielberg nos agobia con más de 20 minutos en el desembarco de Normandía, siendo más que explícito con las muertes, donde la mayoría son jóvenes. Todo para que la situación nos la tomemos en serio y sintamos el alrededor de nuestro protagonista y lo jodida que va a ser su lucha. Es una forma de marcar el peligro, pero todas esas personas no las conocíamos. Y se quedan con nosotros por lo gráfico de sus muertes. No a nivel personal, sino contextual. ¿Y cómo se diferencia esto de un pequeño grupo? Las películas de terror donde tratan un grupo donde son acechados por un asesino / monstruo sufren de la predicción. Ver este tipo de películas es apostar quién muere primero, y he visto que en ciertas obras tratan de hacerlo dramático. Pero no nos produce nada porque ya lo veíamos venir porque los que sobreviven siempre son los protagonistas, y 2, porque los personajes son, casi siempre, estereotipos unidimensionales. Alien no solo rompe este problema, sino que lo maneja perfectamente. Más allá de que salió en 1979 y el cliché no estaba tan establecido, la película nunca quiso resaltar a ningún personaje. Desde el póster hasta la introducción nos presentan al grupo como eso, un grupo. Hoy en día se sabe que la protagonista es Ripley, pero en su momento no remarcaba en muchos aspectos. Solo era un miembro más de la tripulación haciendo su trabajo, entonces cuando alguien moría realmente impactaba o te causaba frustración, y el viaje marcaba la pérdida. Y ya que he mencionado la pérdida... Papá, por favor, tienes que levantarte. Obras como El Rey León y Pie Pequeño, ¡ese no, maldita sea! Obras como El Rey León y The Land Before Time, donde el personaje de ambas películas sufren la pérdida de su padre o madre, ambos aprenden algo de esa muerte. Cierto, Simba tarda y de hecho le dan la peor lección de todas. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A ver cómo llegas a fin de mes comiendo solo insectos.
pero al final aprende de su error y sigue su camino. Y luego tenemos a Pie Pequeño que pasa por diferentes etapas de la pérdida antes de seguir con su viaje. Ambos personajes afrontan la pérdida, pero aprenden que siempre estarán junto a su ser querido y que deben avanzar. Sin importar qué tan duro haya sido su pasado, debes encontrar la forma de seguir. Yes, I am brave. No hables, egoísta, eres la causa de la muerte de la madre Piecito. No esperen, eso es hacer las cosas mal, eso es tener rencor. Estoy aprendiendo. Si hablamos de pérdidas valiosas, no se me ocurre un ejemplo mayormente conocido como Titanic. No hay nadie que no haya escuchado quejarse de que había espacio para dos en esa tabla, y que los dos podrían haberse salvado, pero creo que no muchos logran ver el significado de esta muerte. El encuentro de Jack y Rose no es un encuentro romántico, él la salva de un intento de suicidio. Luego se conocen mejor y luego ella lo salva a él. La tragedia sucede. Evacúan la nave. Y se dicen su último adiós. Pero en ese momento, Rose salta de vuelta a la nave por él, porque siente que volvería a hacer lo mismo antes de conocerlo. Pero Jack no solo ve el gesto de amor hacia él, sino que vuelve a estar en deuda con ella y la protege de la catástrofe hasta llegar a ese momento conocido. Jack intenta subir a la tabla, pero ambos estarán sumergidos. Se da cuenta de su destino y le pide que viva por los dos. Su vida, a partir de ese momento, vale el doble. James Cameron sabía la importancia de esta muerte y lo ha dicho más de una vez. Y si esa muerte te dolió, es porque cumplió su cometido. Y eso que no he hablado de todas esas muertes a su alrededor, llenas de tragedia, aceptación, poesía. Pero esta película está tan contaminada con memes que prácticamente está perdiendo su magia. Pero, ¿saben cuál creo que no perdió su magia? A partir de ahora habrá spoilers de Thelma y Louise porque hablaré libremente, así que si no quieres arruinar la experiencia de esta película, puedes saltar al minuto en pantalla si quieres. ¡Niños! ¿Y el control remoto? ¡No pienso pararme! 3, 2, 1, aquí voy. Thelma y Louise comienza con un plano en blanco y negro de una carretera. Nos dice mucho sobre la obra, pero aún no lo entendemos. ¡Niños! La historia nos lleva con dos amigas que van de vacaciones alejadas de sus parejas. Todo parecía marchar bien, hasta que Thelma es abusada y casi termina siendo violada. ¿Cómo salen de esta? Adivinaste. Esta muerte marca el primer punto de giro de la historia, donde se ven obligadas a tomar una salida, sus vidas se ven perseguidas, así que continúan viajando para poder escapar. Pasan varias cosas, como cualquier lucha en una historia, se cruzan con Brad Pitt, oh Dios. Para pim para pan, terminan rompiendo más leyes, haciéndose valer a sí mismas. Pero por desgracia esto llama más la atención de la policía. Al final de la película se ven rodeadas, no tienen salida salvo seguir adelante. Sonríen, están decididas. Si van a irse, lo van a hacer como mujeres libres. ¡Sí! ¡Sí! Así se hace, Elizabeth. Es igual a mi vida. De algún modo. Si hubiesen visto la cara de mi hermana al ver esta película, fue cuando me gritó: las películas deben tener finales felices. ¿En serio? ¿Tendría el mismo impacto si hubiese terminado distinto? De todas formas, ¿quién fue el imbécil que tradujo esta película como un final inesperado? ¿Marketing? También está el manejo de la muerte conocida. The Lonely Bones comienza con nuestra protagonista hablándonos y nos dice la cara que va a morir. Pero aún así, cuando llega ese momento, se dirige con tensión, incertidumbre, una fotografía oscura que no te deja ver más allá, pero aún así te dice lo que sucede y mi sueño ideal, piensa en un lugar feliz para prosperar. Y en Beetlejuice, que es una obra para toda la familia, aunque se presenta seria,
La muerte de los protagonistas es tan goofy que al caer no es impactante. Lo que me lleva a que la muerte no es solo tragedia, también es comedia. Puede que sea humor negro, de hecho hablé de las muertes de Rescatando al Soldado Ryan y no mencioné esta. Es una muerte que se toma de forma cómica y tal vez se pregunten ¿a qué viene? Pues es un momento goofy, pero metido solo para aliviar un poco la tensión de 20 minutos. También se puede interpretar lo inocente que eran los jóvenes soldados. Tarantino domina bien esta técnica porque es capaz de poner una muerte trágica y una muerte espectacular y otra tan ridícula que rompe nuestra lógica con la física y no lo hace ver mal. Y cuando matan a Hitler de forma ridícula es para remarcar el desprecio hacia él. Pero dentro de todo este tipo de muertes hay formas de desprestigiar el logro del momento o ni siquiera lograr lo que se quiere. En Indiana Jones y el Templo de la Perdición aparece este personaje. ¿Y quién carajo eres? Wuhan's an old friend. Game's not over, Lao. ¿Debería importarme? A Indiana parece que sí, pero luego no dice más nada. Y al apenas empezar la película, su muerte me importa una mierda. Conocerlo y tiempo, eso es importante. En Kingsman, uno de los personajes importantes muere en la primera y en la segunda lo traen de vuelta como si nada. Le darán su explicación algo forzada y es entretenido de verlo de nuevo, pero no me molestaría si la revelación se hubiese mantenido. No me lo muestren en los trailers y no lo pongan en los pósters. ¿Qué les pasa? También está lo que dije en mi análisis de Frankenweenie. Dejar morir al perro me parece una mejor opción para dejar un fuerte mensaje y no ser tan conformista. No nos hagan perder el tiempo. Aprovechen los recursos y no los malgasten. El recurso más importante de cómo manejar la pérdida parece ser el tiempo. No tiempo físico, tiempo de percepción. Game of Thrones no solo deja claro la hostilidad de su mundo por su alrededor como en Búsqueda del Soldado Ryan, sino porque trabaja con el recurso de la pérdida sin miedo. Más allá de si ignoramos que Sean Bean era un spoiler ambulante ya que en su tiempo todos los personajes que interpretaba terminaban muertos, su personaje en Game of Thrones tenía todas las de ser el eje de toda la obra y terminar como héroe. Stark se presenta como uno de los protagonistas principales, aparece en el póster, tiene poder, es amigo del rey, es el camino de cualquier héroe y sin embargo... Proteged a mi familia. Game of Thrones te presenta un puñado de personajes principales, pero por ser principales no los hace invulnerables. Las pérdidas se transforman en fortalezas para algunos y para otros debilidades, y todo esto se hace sin titubear. ¿Tengo que mencionar la boda roja? Y puede que no te guste, pero los personajes que siguen este Juego de Tronos evolucionan al pasar por tanto. La victoria no vendrá sin la pérdida, y al compartir ese tiempo terminamos fortaleciéndonos junto con ellos y sufriendo por ellos, porque cualquiera puede caer. Eso fue algo largo, pero necesario. Entender la diversidad de formas a la que se puede afrontar la muerte, para luego entender que hay mucho más, es fortaleza. Pero también puede haber decepción.
Esto aún no ha terminado. ¿Qué pasa cuando se trata de algo extenso, pero no tan controlado como los capítulos de una serie por temporada? Hay un último tema que quiero hablar y requiere entender esto. Pero también requiere su tiempo. Graba. Bien. Muere manzana 1. Pensándolo bien, no tendría que haberme la comido. No, espera. Sí. ¡Damn it! ¡Ah! Esta manzana ya no sirve, ¿verdad? A few moments later. Bien, decime. Acción. No. ¿Sonido? Graba. Game of Thrones, toma 2. Ah, re que está en el rodaje de Game of Thrones.